Decía en la escuela dominical, y lo vuelvo a decir ahora, que aproximadamente hace un mes pues prediqué un mensaje que en ese momento en la voluntad del Señor yo pretendía que marcara un antes y un después en la vida de la Iglesia, y espero que lo haga. Ese mensaje lo titulé Administrando bien la gracia de Dios. Yo espero que aún recordéis al menos lo más relevante que compartí con vosotros ese día. En ese mensaje, entre otras cosas, os retaba delante del Señor tanto a miembros como a no miembros de la Iglesia, es decir, aquellos que nos visitáis de forma regular, a que pusierais a disposición del Señor y de su Iglesia vuestros dones y vuestros talentos. Y os animé, os reté a que pusierais en un documento que está ahí a la entrada de la Iglesia, pusierais vuestro nombre en ese departamento, en esa área en la que vosotros creéis que por dones, talentos, afinidad, pues podéis servir al Señor, podéis entregar vuestro servicio al Señor. Algunos ya han empezado a escribir, los otros me habéis dicho dónde me pongo. Bien, espero que esto vaya haciéndose. Mirad, en el sermón de hoy es un poco continuación de aquel de hace un mes, pero enfocando en un aspecto muy diferente, porque voy a seguir hablando de administrar bien, pero no hablando de administrar bien nuestros dones o talentos, sino de administrar bien nuestros diezmos y ofrendas, de cómo diezmar y cómo de ofrendar. Mirad, existe en el refranero español un refrán que hasta se ha hecho canción, que dice: 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor, y el que tenga estas 3 cosas, que dé gracias a Dios, ¿verdad? Bien, en el caso de la mayordomía también hay 3 cosas por las que podemos dar gracias a Dios, y estas 3 cosas son la vida, el tiempo y el dinero. En la clase de la escuela dominical, en esta mañana a las 11, aquellos que habéis podido asistir a ella, pues hemos estado considerando sobre el tema de la mayordomía en nuestra vida y en nuestro tiempo, dejando el tema del dinero para considerarlo en la predicación de esta mañana. Decíamos en la escuela dominical que sobre estos 3 asuntos de administrar bien, normalmente ya no, de entrada casi que no lo enfocamos de la forma más correcta, porque al hablar de ello siempre le ponemos un nuestro delante del término y hablamos de nuestra vida cuando nuestra vida no es nuestra, sino que es de Dios, pues la ha comprado con un precio muy alto, oro y plata no, sino con su sangre preciosa. Hablamos de nuestro tiempo cuando nuestro tiempo no es nuestro tiempo está en las manos de Dios, nuestro tiempo le pertenece a Dios. Y finalmente hablamos de nuestro dinero, cuando ni nuestro dinero ni ninguna de las posesiones que tenemos son nuestras, porque todo es de Dios. Tanto lo que somos como lo que tenemos es de Dios. Y lo que nosotros estamos llamados a ser es mayordomos, administradores. Y como dije en ese sermón de hace un mes, estamos llamados a ser y a encontrar que seamos administradores fieles de lo que el Señor nos ha dado a administrar. Hoy, como digo, voy a seguir hablando de ese tema de administrar bien, y no me referiré más a los dones, ya lo hice. No me referiré al tema de la vida y el tiempo, lo acabo de hacer. Lo que me dispongo a hacer en la voluntad del Señor es hablar de la mayordomía en nuestros diezmos y ofrendas. Un tema del que ciertamente se suele hablar muy poco desde los púlpitos, pues es un tema delicado. Es un tema personal entre Dios y el creyente, pero un tema que, como cualquier otro tema de la vida nuestra,
Dios ha dejado en su palabra toda una serie de pautas para que las sigamos. Y hemos de conocerlas, hemos de conocer todo el consejo de Dios. Mirad, hay otro dicho popular, y este ya no entre los no creyentes, sino entre los creyentes, que dice que lo último que se convierte es la cartera. A mí personalmente me hace poca gracia ese dicho popular, porque para mí parte de una premisa o una afirmación que es falsa o que es incorrecta, dado que yo entiendo que la conversión, la verdadera conversión, es radical y total, y que por tanto esa conversión debe afectar a todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Por supuesto, también el dinero. Pero también es cierto que este dicho popular, ya digo, no entre los no creyentes, sino entre los creyentes, tiene algo de cierto, porque si bien la conversión debe ser radical y total, esto es, o te conviertes o no te conviertes, no te puedes convertir un poquito sí y un poquito no, o te conviertes o no te conviertes. Lo cierto es también que a medida que vamos madurando en el Señor, vamos creciendo en Él, vamos también creciendo a cederle el control de muchas de nuestras áreas de la vida, y en una de las áreas que tenemos que ceder también el control es en el que llamamos de nuestro dinero o de nuestras posesiones. Y la verdad es que esta última área cuesta bastante de entregar, que el Señor controle. Hablando de este hecho de que vamos madurando poco a poco, cediendo parte de nuestras vidas al Señor a medida que vamos creciendo, yo os quiero preguntar en esta mañana, ¿cómo queréis que os trate? ¿Como a niños en Cristo o como a maduros en Cristo? ¿Cómo queréis que os trate? Espero que, yo ya lo he oído, y espero que todos digáis lo mismo, como maduros en Cristo. Espero que esa sea vuestra respuesta. Siendo así, creo que todos somos conscientes aquí que Dios no lo ha dicho todo de golpe en ninguna de las áreas de la vida, sino que se ha revelado de forma progresiva, se ha ido revelando poco a poco. Se ha dicho acertadamente que Dios a su pueblo, al principio y sobre todo a lo largo de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, Dios ha tratado a su pueblo como a un niño o a un adolescente. Y ya en el tiempo de la Iglesia, en el Nuevo Testamento, Dios trata al creyente ya como alguien maduro, y también en el Nuevo Testamento ya es cuando encontramos lo que nosotros llamamos la revelación completa de Dios. Y es por ello que os preguntaba, pues, ¿cómo os gustaría que os tratara en esta mañana? ¿Como un niño en Cristo, como un maduro en Cristo? Porque en el tema que hoy nos ocupa, el de la administración del dinero, concretamente del dinero que uno entrega a la obra de Dios, si te trato como un niño en Cristo, tendré que hacer mucho énfasis en el tema del diezmo, entendiendo el diezmo como la 10ª parte de lo que percibimos. Pero si te trato como un maduro en Cristo, tendré que hacer énfasis sobre la cuestión de que el hecho de ofrendar o no ofrendar lo tenemos que hacer bajo varias premisas. Una es no de mala gana, ni por obligación, y además, como Dios nos ha prosperado, y finalmente, como titula el sermón, sabiendo que Dios ama al dador alegre. La pauta para las ofrendas en el Antiguo Testamento, como digo, cuando Dios trataba a su pueblo como a un niño, a un adolescente, era el diezmo. La pauta en el Nuevo Testamento, cuando Dios ya trata a su pueblo como un adulto, es que tenemos
que ofrendar bajo el principio de según Dios nos ha prosperado. En el Antiguo Testamento el principio era restringido al 10%. En el Nuevo Testamento el principio es amplio y por tanto el tanto por ciento ya lo pones tú, no te lo pone el Señor, y evidentemente que el 10% es lo mínimo que Dios espera de ti. Partiendo del 10% puedes ofrendar según Dios te ha prosperado. A eso iré en un momento. Pero antes dejadme especificar en qué consiste este según Dios nos ha prosperado. Y dejadme pues que consideramos por un momento bastante del consejo de Dios referente al tema de diezmos y ofrendas. Mirad, la primera mención específica que se hace del tema en la palabra y que se habla del diezmo es en Génesis, en el capítulo 14 y versículo 20, cuando dice allí: Abraham se encontró con Melquisedec, rey de Salem, el sacerdote del Dios del Altísimo. Melquisedec le bendijo y le dio a Abraham los diezmos de todo. Más adelante, en el capítulo 28 del libro de Génesis, nos encontramos con lo siguiente, que Jacob, allí en Betel, hizo un voto diciendo estas palabras: de todo lo que me dieres, sin falta, el diezmo apartaré para ti. La tercera mención que sale del tema del diezmo ya lo encontramos en el libro de Levítico, en el capítulo 27 y versículo 30, y dice así: el Señor habló por medio de Moisés y dijo: y todo el diezmo de la tierra, tanto la semilla de la tierra como el fruto de los árboles, es de Jehová. Eso es cosa que agrada a Jehová el Señor, cosa consagrada para él. Bajo la ley levítica se entregaban los diezmos a la tribu de Leví, para que Leví, que no tenía tierra, pudiera mantenerse y pudiera mantener el servicio al Señor, tal como lo indica el libro de los Números. Mirad, la última referencia que aparece del diezmo en el Antiguo Testamento es una cita realmente dura que hace pensar, en la que Dios, por medio del profeta Malaquías, dice así, capítulo 3, versículos del 8 al 10: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos a la folí, y hay alimento en mi casa, y probadme en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, al tiempo de la Iglesia, cuando la revelación ya es completa, y como cuando digo Dios ya trata a su pueblo como un maduro, la enseñanza sobre los diezmos se concreta en dos escritos de Pablo a la epístola en los Corintios, una en la primera epístola y otra en la segunda epístola. Dice así, primera de Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que os ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y en 2 de Corintios 9, 6 y 7 dice así: pero esto os digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bien, de la enseñanza de estos dos pasajes
se derivan unas cuantas implicaciones o principios. El primero era que la costumbre de la Iglesia era recoger la ofrenda cada primer día de la semana, esto es, el domingo, cuando la Iglesia ofrecía culto a Dios. La segunda es que la cuantía económica a ofrendar no venía determinada por el concepto 10%, sino por el principio según haya prosperado, que liga con la enseñanza de el que siembra escasamente, pues recogerá escasamente, y el que dé generosamente, pues recogerá generosamente. El tercer principio es que para determinar la cuantía, además del según Dios me ha prosperado, estaba el dar conforme Dios propuso en el corazón. La cuarta es que Dios al que ama es al dador alegre, esto es, al generoso, esto es, aquel que no se limita al 10%, sino aquel que incluso en ocasiones da más allá de lo que Dios le ha prosperado, porque Dios ha puesto una cifra diferente en su corazón, por la cuestión que sea. Y finalmente, estos textos nos hacen ver que en lo que Dios no se agrada, para nada, es que des lo que des, lo hagas a regañadientes, lo hagas contra corazón, lo hagas por obligación. El tesorero diría, dámelo de todas maneras. Pero Dios dice, si me lo vas a dar así, casi que no me lo des, ¿sabes? Dejadme profundizar un poco en cada uno de estos principios y explicar qué implica eso de, según Dios te ha prosperado, dar conforme a lo que Dios propone y propone en tu corazón, y que Dios ame al dador alegre. Es una evidencia que Dios no nos trata a todos por igual. Dios nos ama a todos por igual, pero no nos trata a todos por igual. Entre otras cosas, no todos prosperamos económicamente de la misma manera. No todos cobramos el mismo sueldo, no todos tenemos una casa en propiedad, no todos tenemos una segunda residencia, no todos tenemos un coche, y así podía seguir con más y más ejemplos. Pero eso sí, Dios nos ama a todos por igual. Es evidente que Dios prospera a cada uno según esa voluntad perfecta que tiene para cada una de nuestras vidas, que es diferente para cada uno de nosotros. Y nosotros, cada uno de nosotros, debería saber vivir en algo que he compartido en la escuela dominical y que lo vuelvo a decir ahora y que nos enseñaba Pablo, que es en el contentamiento. Mirad lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, cuando dice, después todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que nos lo sabemos todo. Pues antes está diciendo esto: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, y está hablando económica. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Queridos, Dios nos trata diferente, nos prospera diferente, y hemos de aprender a vivir en el contentamiento de aquello que Dios nos da. Y sobre todo hemos de aprender a ser agradecidos por lo que Dios nos da. Y por ello ofrendar según no la norma del 10%, sino la norma del Nuevo Testamento, según Dios te ha prosperado.
Mira, pondré un ejemplo sencillo para que se me entienda bien esto de cómo nos prospera Dios. Y ir a la práctica es lo más fácil. Supongamos que una familia entran 1.000 euros al mes. Si aplicamos la norma del 10%, la ofrenda sería 100, ¿no? Me quedan 900 para administrar de forma sabia. Bien, supongamos que otra familia tiene unos ingresos mensuales de 3.000 euros. Si le aplico la norma del 10%, esos son 300 euros. ¿Cuánto le queda para administrar? 2.700. Me diréis que entre 2.700 y 900 hay una diferencia, queridos. Es evidente que a uno le ha prosperado de una forma diferente a la otra. Entonces Dios ama al dador alegre y es muy probable que a ese que le ha prosperado más, con los 300, igual no está del todo satisfecho, pero es como Dios propone en el corazón. Por eso es la siguiente premisa, que hemos de dar conforme a lo que Dios pone en nuestro corazón. Esta verdad presupone por lo menos dos cuestiones que son previas. Si es conforme Dios propone en nuestro corazón, la primera es que Dios no espera que yo siempre dé una ofrenda fija, el 10%. Porque si no, es como Dios propone en mi corazón, el 10% ya lo ha dicho, entonces es siempre para los siglos de los siglos. Él espera una cifra que puede variar, no solo porque un mes o un año Dios me puede prosperar más de una manera o de la otra, sino porque Dios, por la razón que sea, puede tocar mi corazón y mi cartera para dar más de todo ello, por necesidades de la Iglesia, de la obra, de no sé qué. La segunda cuestión previa que presupone este principio es que a la hora de ofrendar, cada uno de nosotros debería ir a preguntarle a Dios: Señor, ¿este mes cuándo quieres que ofrende? Porque si es conforme nos pone en el corazón, pues irle a preguntar al jefe, ¿no? Oye, ¿cuánto quieres? ¿No? Y me lleva al tercer principio, al de Dios ama al dador alegre. Mirad, aquí las implicaciones son claras y muy evidentes. Dios no espera que demos por obligación, ni a regañadientes, que nos duela en la cartera soltar los euros que depositamos en la ofrenda. Piensa en lo siguiente. ¿Tú crees que el Señor realmente necesita tu dinero? ¿Tú te lo crees eso? Él no lo necesita. Él lo que ama es al dador alegre. El dador alegre es aquel que lo primero que hace al recibir la cantidad con que Dios le ha prosperado es apartar esa cifra, la cifra que Dios ha puesto en su corazón, apartarlo y darlo con alegría a la obra del Señor. Y luego lo que resta, lo que sobra, sea lo que sea, lo distribuye conforme a las necesidades de su hogar, de su familia. Dios ama al dador alegre. Estoy convencido de que, por lo menos, existen 3 tipos de dadores. Puede que sean más, pero yo los he restringido a 3. El alegre, el legalista y el negligente. El alegre ya me he explicado suficiente cuál es y qué hace. El legalista es aquel que se limita a dar el 10%, no da nada más. Piensa, con esto Dios y la obra ya tienen suficiente, que a mí no me pidan más, que yo ya estoy cumpliendo.
Punto. Bien. Y por otro está el negligente. Y dentro de los negligentes yo diría que hay dos subgrupos, hay dos tipos. El puramente negligente, que no ofrenda nada a Dios, y él sabrá. Y a este Malaquías 3:10 se le podía aplicar. Quien tenga oídos para oír, oiga. Y por el otro está el que yo diría medianamente el negligente. Este se caracteriza porque cuando llega la cantidad a casa con la que Dios le ha prosperado, lo primero que hace no es apartar la ofrenda para el Señor, sino lo primero que hace es distribuir todas las cosas según su necesidad, y si sobra algo, si sobra, que normalmente no sobra, pues de eso da el diezmo al Señor. Eso, queridos, de dador alegre no tiene nada o muy poco. Dejadme concluir, y quiero concluir explicándoos sobre qué verdad fundamental se sustentan estos tres principios que os acabo de considerar con vosotros en la Escritura. Ese según Dios me ha prosperado, ese dar conforme a lo que Dios propuso en el corazón, y ese Dios ama al dador alegre, descansan sobre la verdad fundamental que se expresa en 2 de Corintios, capítulo 8 y versículo 9, que dice así: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Descansa sobre el texto que leí al principio del culto, Filipenses 2:5 en adelante. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios, el rico entre los ricos, sino que se humilló, se hizo pobre, se desprendió. ¿Para qué? Para morir por ti y por mí en una cruz. Mirad, ese texto de 2 de Corintios 9, curiosamente, no se encuentra en un contexto salvífico. Se encuentra en un contexto donde Pablo enseña precisamente cómo se debe de ofrendar. Y cuando Pablo está sobre todas las cosas alabando la generosidad de los creyentes macedonios a la hora de suplir con su ofrenda más que generosa la necesidad de los santos de Jerusalén. Y Pablo, en ese pasaje, en el capítulo 9, al agradecer esta ofrenda tan generosa, reconociendo que los creyentes en Macedonia también tenían una gran escasez, pero que a pesar de ello habían dado generosamente y sacrificialmente, los alaba y afirma que él sabe, que los macedonios saben, que los macedonios son muy conscientes de que si están dando es porque la gracia del Señor Jesucristo, el hecho de que Él siendo rico se hiciera pobre, ellos lo estaban imitando y llevándolo hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué Dios espera que no te limites al 10%? ¿Por qué Dios espera que ofrendes según Él te ha prosperado? ¿Por qué Dios ama al dador alegre? La respuesta es bien sencilla, porque Dios espera que cada uno de nosotros estemos a la altura de lo que hemos recibido. Porque Dios espera que cada uno de nosotros entendamos
que nada de lo que tenemos es nuestro, que todo es suyo, porque espera que cada uno de nosotros entendamos que no nos pertenecemos, que no somos nuestros, que somos de Dios, que nos ha creado y que nos ha comprado por precio. Eso es lo que espera. Queridos, dejemos de una vez por todas de hablar de nuestro dinero, de nuestra vida, de nuestro tiempo. Nada es nuestro, todo es suyo. Estoy seguro que todos y cada uno de nosotros somos conscientes espero, de que cuando se muera no se va a llevar nada al cielo. Eso lo sabéis, ¿no? No nos vamos a llevar nada. Todo se va a quedar aquí. Y si eso es verdad, y si somos conscientes de ello, ¿no es más sabio hacerle caso al consejo del Señor Jesús, que nos dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan? Haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones ni minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y la pregunta es: ¿dónde está nuestro corazón? La pregunta es: ¿qué soy yo? ¿Un dador alegre? ¿Un dador legalista? ¿Un dador negligente? Hay otro dicho popular entre los creyentes que también está basado en una falacia, en una premisa falsa. Y dice este dicho popular que en la Iglesia en España, en Cataluña, en el Baix Llobregat, no hay dinero, que es pobre. Que la Iglesia en Estados Unidos sí que tiene dinero. No, queridos. La Iglesia en España, en Cataluña, en el Baix Llobregat es rica, es inmensamente rica. Y la Iglesia en Estados Unidos no es que sea rica, es que es tremendamente generosa. Ahí está la diferencia. Yo estoy convencido delante del Señor que en nuestras carteras hay más dinero del que pensamos. Lo que tenemos que hacer es cambiar de paradigma, cambiar de chip. Debemos de empezar a pensar que lo sabio, lo trascendente, lo relevante es invertir en el reino, es invertir en la Iglesia, en la extensión de su reino. Debemos de empezar a interiorizar en nuestras vidas que Dios ama al dador alegre, al que da en base a lo mucho, mucho, mucho que ha recibido. Queridos, pensemos y reflexionemos en ello. Dios, siendo rico, por amor por ti y por mí, se hizo pobre. No seamos ahora tú y yo tacaños, ni legalistas a la hora de invertir en la obra del Señor. Seamos generosos. Recuerda que Dios ama al dador alegre. Espero y deseo que Dios bendiga la exposición de su palabra en nuestros corazones. Y ahora nos prepararemos, no para recoger la ofrenda, que ya lo hemos hecho, aunque quizás sería un buen momento para hacerlo. No, es broma. Quiero que ofrendemos no por impulsos o emociones, sino que ofrendemos en base a convicciones. Lo que sí que es un buen momento es para, mediante los símbolos, recordar la verdad espiritual sobre la que se sustentan estos principios bíblicos que acabo de compartir con vosotros. Que Dios, siendo rico,
se hizo pobre por amor a nosotros.